Voy a tener el gusto de presentarles. This meeting is being recorded. Okay, got it. Estamos súper caseros, desde donde estén. Entonces, tenemos aquí de verdad el gusto y le abrimos todo el agradecimiento de nuestro corazón a Ruth Williamson. Ella es esposa de... what's the name of your husband? Rodney Williamson, que en paz descanse, que fue recipiente de un pulmón. Entonces, Ruth, Yes. here we are. Ahí yo voy a estar traduciendo por ella. Entonces nos va a contar un poquito de su historia. Okay. My name is Ruth Williamson. My husband, Rodney, he was diagnosed with a serious lung disease in 2017. Ella es Ruth Williamson, como les había dicho, su esposo Rodney fue diagnosticado con una enfermedad del pulmón muy seria en 2017. It's called idiopathic pulmonary fibrosis, or IPF. It means that the lung was scarring, becoming hard, and if the lung could not send oxygen to the heart, then the heart could not send oxygen to the rest of the body. Se llama IPF. Y eso significa que el pulmón va teniendo cicatrices, tejido cicatrizal, y se va poniendo duro. Entonces no puede mandar oxígeno al corazón y el corazón no puede mandar oxígeno al resto del cuerpo. At first, it was hard for him to breathe, but then he needed oxygen all the time, which meant he was always connected to the oxygen machine. Al principio él no podía respirar muy bien y necesitaba oxígeno todo el tiempo, lo que quería decir que tenía que cargar su aparatito de estar conectado todo el día. After many medical tests, he was approved for a lung transplant. This gave him 4 more years to spend with our 4 grown children, their spouses, and our 17 grandchildren. Después de pruebas médicas, lo aprobaron para tener un trasplante de pulmón y eso les dio la oportunidad de 4 años más de convivir con sus 4 hijos adultos, sus esposos o esposas y sus 17 nietos. So this gave us time for trips with the family, holidays, and we were able to celebrate many sacraments of our grandchildren, like confirmation, First Communion, graduation, lots of different things to celebrate with the children and the grandchildren. Y esto les dio oportunidad en este tiempo de viajar, tener reuniones familiares y celebrar muchos sacramentos, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones. But his biggest blessing was that his grandchildren, as they became older and they graduated from college and they began working in the real world, they would call him often and they would ask him his advice about this or that. And they called quite a bit to just check in on him. And so it was such a blessing that we received. Y dice que su mayor bendición fue disfrutar a los nietos grandes que se graduaron de la universidad, entraron a todo este trabajo al mundo de adulto y le hablaban a Rodney para checar cómo estaba, pero sobre todo para pedirle consejo y él lo disfrutaba muchísimo. And of course, after 56 years of marriage, I was glad to have my biggest supporter there with me for the last 4 years. It was a blessing. Y claro que después de 56 años de matrimonio, la bendición que fue para Ruth de tener 4 años más a su support más grande en la vida fue una bendición. And I want to thank the Knights of Columbus for their efforts to educate people of this importance of being a donor and encourage everybody to give the gift of life by being an organ donor. There are so many needs and too few donors. Y quiero agradecer a los Knights of Columbus que están haciendo este esfuerzo para educarnos, informarnos a todos de la importancia de ser donadores de órganos, porque hay mucha gente que no nos damos cuenta que lo necesita y tan poquitos donadores. Y le agradecemos a Ruth que está aquí con nosotros y que nos haya compartido este regalo de vida de 4 años con Rodney. Y ahora, si cambiamos la slide, who's going to change this? Okay, perfect. Ahora sí, les voy a presentar, yo me voy a quedar aquí un poquito fuera, a los doctores
Javi Nieto y Sergio Ibarra. Javi nació en Tampico, yo creo que los tres somos mexicanos, ¿verdad? Sí, así es. Viva así México, es, sí. Ale. Entonces, Javi nació en Tampico, México, y empezó a trabajar en Life Gift en el 2015. Ha seguido todos estos años ahí, ustedes pueden leer ahí un poquito de su biografía, de su familia, pero actualmente él es cirujano de recuperación de órganos abdominales en un hospital aquí en Houston, ¿no? Correcto. Los dos viven aquí en Houston, Texas. Y tenemos a Sergio. Sergio, también graduado en Tampico, México, y ahí empezó a trabajar en Life Gift en el 2018 y toma su posición en el equipo de liderazgo como una oportunidad para difundir su conocimiento y experiencias. ¿Dónde estás ahorita tú, Sergio? También estoy en Life Gift, sí. Estoy nada más coordinando y supervisando las operaciones clínicas o del lado administrativo de lo que hace Javi. Oh, Sí, está en el lado oscuro de la Tú lo que metes y él lo que saca. Sí. Muy bien. Y Life Gift es la organización que se encarga de la donación aquí en el área en la tercera parte de Texas, por decir así. Muy bien. Pues entonces ya los voy a dejar en sus manos. Les van a hacer un viaje, ¿no? Por todo esto que es la donación de órganos. Los dejo, muchachos. Perfecto, pues muchas gracias por la introducción, muchas gracias por contar la historia de su esposo. Es una bendición poder apoyar y poder hacer el trasplante de órganos para salvar siempre una vida. Es parte de lo que hacemos en Life Gift, como parte de nuestra visión, el apoyar a las familias en duelo durante y después del proceso de donación, así como abogar por aquellos que esperan un trasplante que les salve la vida, ofrecer esperanza a las familias a través de la oportunidad de donación de órganos, coordinar todo ese proceso de recuperación de órganos y tejidos con los hospitales donantes y los programas de trasplante. Cabe mencionar que nosotros no tenemos un hospital en donde estamos todo el tiempo, tenemos que ir a todos los hospitales en donde exista la posibilidad de alguien convertirse en un donador de órganos o de tejido. Por eso también nos asociamos con hospitales para desarrollar continuamente un entorno de donación óptimo y educamos al público, como lo estamos haciendo el día de hoy, sobre la necesidad de la donación de órganos y tejidos. En cuanto a los tipos de donación de órganos, tenemos dos tipos de donación de órganos. La donación de órganos por parte de muerte cerebral y la donación de órganos por parte de muerte cardíaca. Cuando existe la muerte cerebral, eso quiere decir que ya no hay función en el cerebro del paciente. Esto se confirma con un examen neurológico clínico con pruebas de gabinete para confirmación de que no hay una función clínica, no hay una función en las células del cerebro, y se continúa con medidas de soporte para mantener la función de los órganos. El cerebro se ha ido, el paciente se muere el 17 de septiembre por declaración de muerte cerebral. Ese día es el día que aparece en el certificado de defunción. Ese día, antes de que eso suceda, es cuando se dan los santos óleos. Después de eso, solo se da una bendición porque el paciente ya ha muerto, en cuanto a la tradición católica. La muerte cardíaca es cuando hay ciertas funciones vegetativas conservadas y hay aún una suspensión del soporte vital cuando la familia se decide en desconectar el sistema de soporte de vida para ese paciente, es decir, van a desconectar el ventilador, apagar los medicamentos. Cuando eso sucede, se deja proceder al estado natural del paciente, de la enfermedad, para que el corazón deje de latir y entonces haya una muerte cardíaca. Cuando el paciente es declarado con muerte cardíaca, es cuando se recuperan los órganos. Muy importante, dos tipos de donación, pero siempre, dos tipos de caminos para la donación, pero siempre cuando el paciente ya ha muerto, es cuando Life Gift se encarga de recuperar los órganos. En cuanto al tipo de... a la siguiente. Perfecto. Los tipos de órganos que podemos recuperar: el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el intestino y el páncreas. Estos pueden ser recuperados tanto con muerte cerebral como con muerte cardíaca. La única excepción serían los intestinos. Intestinos solamente pueden ser recuperados con muerte cerebral. En cuanto a tejidos, no importa cómo se llega al momento de muerte,
Tenemos la córnea, los tendones, las válvulas cardíacas, las venas, la piel y los huesos. Y después, ¿cómo es que el proceso se hace completamente de la donación? Bueno, aquí creo vamos a transicionar a Sergio. ¿Nos platicas un poquito? Creo que Oh, todavía hay un tienes poquito una más, antes de cambiar a la donación. Next, please. En cuanto a la siguiente, va a ser después de los 9 minutos. Cabe considerar que cada 9 minutos alguien está agregándose a la lista de espera de pacientes que necesitan un órgano. 17 personas mueren cada día después de que el órgano que necesitan no se vuelve disponible para ellos. Hay alrededor de 10,000 tejanos que están en la lista esperando un corazón o un órgano. 8 vidas pueden ser tocadas por cada uno de los donadores de órganos a través de los órganos que mencionamos en la diapositiva anterior, y hasta 75 o más vidas pueden ser salvadas mediante el regalo de tejidos. Y 44% de los tejanos, nuestros compatriotas tejanos, no se han registrado para ser donadores de órganos. Lo que significa que si hoy están ustedes viendo esta plática, chequen su licencia de manejo, y si no hay un corazoncito en la licencia de manejo, no duden en ir a Donate Life Texas y regístrense para ser donadores de órganos. No tienen que estar en esa estadística del 44%. Todos queremos ser donadores de órganos, ¿verdad? Queremos. Que todos queremos. Muy bien. Sergio, ahora sí. Can we please go to the next one? Y bueno, ahora hablando en cuanto a cómo es que sucede esto, porque es un proceso, el proceso de la donación. Cuando va a suceder, necesitamos antes que nada una autorización. La autorización la pueden dar ustedes, lo que se llama por medio del registro o donación en primera persona, que es de acuerdo a la Ley Uniforme de Donaciones Anatómicas, o a través de consentimiento de que la persona que tiene la autorización, que el paciente más cercano con la mayor autoridad, autorice la donación de órganos de la persona que ha fallecido. Después de eso, se realiza un cuestionario de antecedentes médicos y sociales para asegurarnos que conocemos lo más que se pueda del donador, y asegurarnos de no solamente cómo se ve ahorita, sino algo de sus antecedentes para saber a qué nos estamos enfrentando, posibles, para evitar cualquier tipo de sorpresa y no facilitar la transferencia de infecciones o enfermedades que a lo mejor hayan estado afectando órganos que potencialmente vamos a ofrecer. Next, please. Después de eso, una vez parte de la evaluación, obviamente es esa entrevista, ese cuestionario. Nuestra organización o las organizaciones como nosotros, que se llaman organizaciones de procuración de órganos, trabajamos en conjunto con el personal médico de ese hospital donde estemos, primeramente para mantener la función de esos órganos después de que se haya declarado la persona fallecida, o que vayamos en camino allá por medio de la donación cardíaca, como bien mencionaba Javi. Y después ejecutamos ciertas pruebas y diagnósticos como de imagen, tomografías o laboratorios, para evaluar de qué tan idóneo ese órgano, la función de ese órgano está, qué tan idóneo es para el trasplante. Después hay ciertas intervenciones que también hacemos para que esos órganos tengan la mayor, pues digamos, la mayor oportunidad para funcionar de una manera no excelente, pero lo más cercano a excelente que se pueda muchas veces a la hora de ser trasplantados, porque es obviamente un gran shock para ese órgano ser tomado de un cuerpo y después puesto a otro. Entonces vamos a tratar de prepararlo para ese cambio, ¿verdad? Next, please. Bueno, y finalmente mandamos las ofertas, que son lo que la mayoría de la gente le emociona tanto, el lado del recipiente. Pueden ustedes imaginar la emoción después de estar en esa tan larga lista de espera, en la lista en la cual no se sabe cuándo va a llegar la llamada feliz que tiene una oferta. Se mandan esas ofertas, se coordina todo, quedamos en un tiempo para ir a la recuperación ahora sí de los órganos, es decir, la cirugía. Ese es cuando ponemos a trabajar a Javier. Entonces Javier va y trabaja él entonces con todo el equipo. Pero antes
ahora sí de empezar a hacer la cirugía, se hace una pausa en el proceso. Todos pausamos y la vida y el regalo de ese donante es entonces honrado a través de un momento de silencio antes de que comience ese proceso de recuperación para valorar esos regalos que estamos ahí y el impacto también que van a tener en las vidas que los van a recibir. Obviamente el proceso de recuperación es algo bastante técnico, bastante eficiente, que involucra una cantidad tremenda de personal de nosotros, cirujanos de trasplante, no solo Javier, como es de recuperación, enfermeras de quirófano, técnicos, anestesistas, patólogos y para qué les digo más. Pero todo es con el fin de efectuar esa transición de una persona que ha completado ese capítulo de su vida y empezar esos órganos, otro capítulo con alguien más. Next, please. Bueno, una vez que el órgano o los órganos están sacados, obviamente, como dijimos, fuera del cuerpo, no están diseñados para vivir fuera del cuerpo, hay que transportarlos hacia el nuevo hogar. Pero a través de eso, seguridad y puntualidad es lo que siempre se busca. Hay una gran cantidad de logística ahí, aviones, helicópteros, ambulancias, luces y sirenas a veces, porque el tiempo es esencial. Y voy a dejar a Javi que nos dé un poquito más de detalle en cuanto a eso. Es muy importante, como bien menciona Sergio, la cantidad de tiempo que tenemos disponible para recuperar el órgano, ponerlo en hielo o ponerlo en una máquina de perfusión y poder transportar ese órgano y trasplantar a un receptor. El cuidado que le damos es ese cuidado con el amor con el que la familia ha dicho sí a la donación de órganos, o ese mismo amor con el que el donador de órgano, como mencioné anteriormente, se ha registrado para ser donador de órgano, y dar ese regalo de vida, ese último tan falta de egoísmo, dejar todo para poder dar nuestro mayor acto de caridad, como menciona el Papa, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ese momento es muy limitado. Corazón, 4 a 6 horas. Pulmones, 6 a 10 horas. Hígado, 8 a 12 horas. Páncreas, 12 a 18 horas. Y riñones, 24 a 48 horas. Ese es el tiempo máximo que tenemos para poder hacer la transmisión, el trasplante del órgano, para poder cuidar con el mayor amor y con el mayor respeto de esos órganos. Can we go to the next one, please? Porque como dijo el Papa, el acto de amor que se expresa con la donación de los propios órganos vitales es un auténtico testamento de caridad que sabe mirar más allá de la muerte para que siempre triunfe la vida. El destinatario debe ser consciente del valor de este gesto que se recibe, de un regalo que va más allá del beneficio terapéutico. Lo que reciben es un testamento de amor y debe suscitar una respuesta igualmente generosa, y así crece la cultura del don y la gratitud. Lo mencionó el Papa Benedicto XVI en noviembre del 2008. Ese es el máximo regalo de amor que podemos dar. Y nosotros en LifeGift estamos al tanto de mantener de transportar y mantener ese mismo legado de amor del donador para llevarlo y entregarlo al equipo de trasplante. Y con eso, next one. Hay una más acerca del trasplante de órganos. Es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa, y este es el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Okay? Que sabemos que en el catecismo es casi el libro al que ir, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar, yo tenía un profesor que decía que si se fuera a una isla desierta, que todo el mundo le preguntan si te llevas un libro, él dice que se hubiera llevado el catecismo, porque tiene todas las instrucciones y si vamos ahí estamos seguros de lo que estamos haciendo. Claro. Y pues tenemos preguntas, ¿no? Sí. Que nos han mandado o que sabemos que la gente tiene a veces, y ahí les va a ustedes, dicen quién contesta. ¿Qué hace LifeGift para asegurarse de que haya una muerte confirmada antes de proceder con la recuperación del órgano? Bueno, pues para contestar eso hay que ver
qué rutas estamos hablando en cuanto a la donación, porque Javier mencionaba 2 rutas. La primera, por muerte cerebral. En esas se realizan un examen que un profesional en el ámbito neurológico hace para asegurarse que el sistema nervioso vegetativo, es decir, el que es involuntario, ya no soporta la vida, no podría soportar. La vida no es sustentable a menos que tenga ventilación, medicamentos y todo ese tipo de cosas. Se aseguran bien que no es. Y si hubiese necesidad de confirmar, hay estudios para confirmar que no hay flujo de sangre al cerebro. Entonces, puede ser por medios de medicina nuclear o por medios angiográficos, es decir, le inyectan directamente a los vasos sanguíneos y no pasa en nada de ese contraste y no se ve en el cerebro. Y la otra manera es por muerte cardíaca, cuando todo se coordina, el paciente se coordina para extubarlo, para retirarle ese tubo de ventilación. Y hablábamos que no pueden sostener por largo tiempo la respiración, fallece el paciente, el corazón deja de latir, se ve la clásica línea plana en el monitor. El doctor que está a cargo del cuidado del paciente verifica que no hay signo de vida, no latido cardíaco, no respiración, se traslada al quirófano y antes de comenzar la primera incisión tienen que pasar por lo menos 5 minutos y repetir ese mismo examen, que el paciente no se autorreanimó. De esa manera se confirma. Y yo creo que esto es muy importante porque ¿cuántas familias tienen que tomar esa decisión que es muy dolorosa de dejar ir a su ser querido, ¿no? Y la ignorancia o la malinformación, a veces pensamos que ¿qué tal si está vivo y lo estamos desconectando? Sí. Entonces, gracias por esta información, porque sí que tengamos la seguridad de que si no hay cerebro o corazón funcionando, ese cuerpo no está viviendo por él mismo, ¿correcto? Lo estamos manteniendo vivo artificialmente, por lo tanto, no estamos matando. Quinto mandamiento. Así es, así es. Y si soy receptor, como en el caso de Rodney, ¿cómo sé que estoy recibiendo órganos de un donante por muerte irreversible? Cuando nosotros llegamos al quirófano para poder hacer la cirugía, para recuperar esos órganos, todo lo que Sergio ha explicado ya ha tomado lugar. Antes de que nosotros como cirujanos hagamos la incisión, todavía hasta ese momento estamos nuevamente cerciorándonos de que el paciente no tenga una reanimación del corazón. Si en cualquier momento como cirujano yo veo que hay una función en el paciente, en ese momento detengo la cirugía, volteo hacia el anestesiólogo y les digo, este paciente no está con muerte cerebral o este paciente está todavía con el corazón latiendo, y en ese momento se para la cirugía. No solo el equipo de Sergio se ha asegurado de que el paciente tenga muerte cerebral y tenga muerte cardíaca. No solo eso ha sucedido, no solo se ha pedido al doctor que está teniendo el cuidado del paciente que documente y se cerciore de que el paciente ha muerto cerebralmente o muerto cardíacamente. Además de eso, los cirujanos que estamos recuperando los órganos para el trasplante, estamos al mismo tiempo asegurándonos de que no hay una función. En el momento que hay función, se detiene todo. Perfecto. ¿Y cómo me puedo asegurar de que mi médico y mi familia respeten mis deseos en cuanto a donar mis órganos? Bueno, pues eso es muy fácil. Nadie va a decir que usted va a ser donadora porque yo digo, si usted no lo decidió antes o si su familia no lo decide por usted. Entonces, si usted lo decidió, debe haber un papelito. ¿Sí? Es una parte de las primeras partes que hacemos en la evaluación de cualquier referido, es checar el estatus de registro de cualquier persona, ¿sí? Y ese estatus, si está allí, nos dice que usted era su deseo donar. Por ejemplo, yo acabo de ir a renovar mi licencia y yo antes tenía mi corazoncito, dije a mí que me usen toda, y mis hijos me dijeron, mamá, no, si tienes un accidente no te van a salvar. Para que no puedes hacer eso, ¿ok? Entonces, fíjate, que yo ahorita que estoy, digo, no voy a ir y dono, pero ¿cómo podemos, por ejemplo, confiar en que sí nos van a salvar la vida en un accidente? Y más nosotros como a veces hispanos tenemos todo este rollo
del tráfico de órganos Sí. y todo esto, ¿no? Que en nuestros países a lo mejor, yo creo que ya es fuerte. Sí. Dos motivos. El primero, la situación de alguien ser donador registrado de órganos o no es revisada por los hospitales cuando uno llega al hospital. Si yo voy caminando ahorita hacia mi coche y por cualquier motivo me atropella un camión y me llevan al hospital, mi licencia tiene el corazón de que soy donador de órganos, pero al hospital al que me lleven, en cualquier parte de Estados Unidos, no solo aquí en Houston o en Texas o en Fort Worth, donde estemos broadcasting hoy, el hospital al que me lleven, no les va a importar si yo soy donador de órganos o no. Lo único que les va a importar es tienen que salvar mi vida. Una vez que hacen todos sus esfuerzos para salvar mi vida, si no pueden salvar mi vida, van a comunicarse con el centro de donación de órganos para decirnos que hay un paciente, en este caso mi ejemplo, que probablemente no vaya a salir de el estado en el que me encuentro, un estado vegetativo, o que voy a ser evaluado para tener muerte cerebral. Es hasta ese momento cuando nosotros nos involucramos en hacer la evaluación de los órganos para ver si se puede ofrecer la donación de órganos a la familia. El hospital va a seguir tratando de salvarme todo el tiempo y como he mencionado, ellos no les importa si yo soy donador de órganos o no. Ellos la mayoría de las veces ni saben si soy donador de órganos o no. Es el centro de órganos el que les comunica cuando ya se hace la determinación de muerte cerebral o cuando la familia ya ha decidido desconectarme del ventilador. Es cuando entonces comunicamos, ok, ya el paciente está con muerte cerebral o ok, la familia ha decidido que se va a desconectar. Resulta que el paciente es donador de órganos. Tenemos que platicar con la familia. Antes de eso, nadie sabe y todos están haciendo todos los esfuerzos por salvar la vida. Entonces, el que tenga usted el corazón o cualquiera de nuestros attendings hoy, no importa si va a cambiar el destino del cuidado de mi persona cuando yo llegue al hospital. Perfecto. Entonces hay dos rutas. La que yo, antes de que me suceda nada, tenga un documento, mi licencia en donde done, y la otra es, en caso de que yo no lo tenga en ese momento, la familia tiene la autoridad para donar los órganos de esa persona. Así es. Perfecto. ¿Es posible tener un ataúd abierto después de la donación? Ya ves que aquí hacen el viewing. Sí, es muy posible. Porque no se ve nada, o sea... No, e incluso si hubiese recuperación de algún tejido, que en este caso serían las córneas o de los ojos, partes de los ojos, se ponen prótesis para que todo quede como si ahí estuviera todo todavía. Y de ahí en fuera, la cuestión de los órganos es como, pues básicamente invisible para ese tipo. Pues no tiene ningún efecto en la cuestión de este tipo de funeral, ¿verdad? Perfecto. Y bueno, también tenemos el Papa Juan Pablo II comentó en alguna no sé exactamente en dónde, impulsándonos a donar, porque donando también cooperamos a que no haya tanto tráfico. Si hay disponibilidad de órganos, entonces estamos cooperando con no tener este mercado negro de órganos, ¿correcto? Correcto. Entonces, bueno, estamos llamados como católicos, como cristianos, a dar vida y dar vida Exacto. en abundancia, y qué mejor que compartiendo nuestra vida física cuando ya no la tenemos. No sé, I don't know if somebody has a question. ¿Alguien tiene una pregunta? Ok. Pues no me queda más que agradecerles a los dos que hayan venido hasta acá, agradecerles por lo que hacen, porque familias como la de Ruth pueden tener ese don, ¿no? Sí. De compartir por un rato más. Y van a tener, Life Gift va a tener una carrera que se llama la carrera de la esperanza, Hope Second Chance, para darle a las personas una segunda oportunidad de vida
participan donantes, participan familias de los receptores y es un buen evento, va a haber la presencia de hospitales, información y pues a caminar juntos por la donación de órganos. Aquí tienen las fechas, el 15 de octubre en Fort Worth y el 22 de noviembre aquí en el Minute Maid de Houston. Y también los doctores de Life vamos a estar corriendo. Mira, sí, porque Javi yo ya sé que corre Sí, maratones, qué bueno que corra por nosotros, yo con trabajo los 5 kilómetros, ¿no? Y pues bueno, agradecer a los Knights of Columbus por este gran esfuerzo. Si ponemos la siguiente diapositiva, tienen ahí, could we put the next one, please? Tienen ahí los datos de los Knights of Columbus de la iglesia de Santa Marta en Kingwood. Cualquier información, ellos van a estar felices de recibir aquí más preguntas. O también con Leslie, que está aquí con nosotros, especialista en compromisos comunitarios de Life Gift. Y no nos queda más que despedirnos, darles las gracias y ojalá hasta la próxima que nos hagan los Knights. Gracias a todos. Muchas gracias.